aceptar el servicio a Jesús o de Jesús implica que tenemos que reconocer una necesidad o que tenemos que reconocer que necesitamos de Él. Pero dentro de esos dos había el tercero, el que lo iba a entregar y que iba a entregar su vida. Y aún así también lavó sus pies. También lavó sus pies, y es increíble pensar de que en ese momento Judas estaba en esa mesa, lavó los pies y en ese momento: Señor, ¿por qué estás haciendo esto si yo mismo te voy a entregar? No es solo ocupar un puesto, es adoptar una postura de nuestro corazón. Bienvenidos amigos, hermanos, familia de Tolkiemos Podcast, un nuevo episodio. Absolutamente emocionados por estar aquí en un nuevo episodio de este espacio, pues que para nosotros es una bendición. Ya vamos por nuestro séptimo episodio. Como si nada, ¿verdad? Como si nada. Episodio. Y es un placer pues que ustedes puedan estar con nosotros acá, conociendo un poco más del Señor, aprendiendo. Nosotros aprendemos cuando estudiamos la palabra de Dios, y pues esperamos que ustedes estén aprendiendo como nosotros. Amén, así es. Y creemos que Dios está formando algo, ¿verdad? En las personas que nos miran, en las personas que nos pueden oír. Esas visualizaciones, quizás números pocos, pero alguien está escuchando este mensaje y estamos muy, muy conformes de lo que el Espíritu Santo nos ha hablado a nuestras vidas. Creo que no ha habido, amor, quizás algo que nos ha podido pasar, lo mejor que nos pudo pasar en este 2026, creo que es eso, el inicio de este proyecto. Y que poco a poco estamos construyendo esa vínculo quizás con alguna de las personas que nos puedan escuchar, que nos puedan ver, y agradecidos, muy agradecidos, en serio. Así que sí, por esa aceptación, ¿no? Hay quizás cosas que pues nada, estamos trabajando en mejorarlas, pero muy emocionados. Ese entusiasmo creemos que va a seguir por lo que resta del año, y así será, primero Dios. Y primero Dios, pues lleguemos a diciembre. Tenemos quizás también algunas ideas ya pensadas, algunos también proyectos dentro del podcast para que poco a poco, digamos, el material sea más, pero eso va en ruta, así que nada, haciendo recordatorio siempre también en poder compartir los capítulos, los episodios, los clips en las diferentes plataformas, en Instagram, en Facebook. Invitarles que también nos apoyen por esos lados y así tener un poco mayor de alcance. Más visibilidad. Así es. Así que, nada, amor, de bendición cada uno de los episodios que hemos visto. De bendición cada uno ha tenido su objetivo. Cada uno ha tenido como en nuestras vidas lo que el Señor ha estado trabajando. Y sobre todo cuando iniciamos este proyecto fue como también un baldazo de agua, ¿verdad? Porque hay cosas que hablamos y quizás son las que Dios está trabajando en nuestras vidas y ha estado trabajando ya en estos meses. Así que muy bendecidos por esa parte. Sí, así es. La palabra nos ha estado demandando. O sea, lo que decimos aquí hay que vivirlo, hay que hacerlo, porque no solo es venir a hablar por hablar y de ahí ya no pasamos, ¿verdad? Sino que hay que actuar. Así es. Amén. Así que nada, pues estos días en El Salvador, nosotros somos de El Salvador, San Salvador, y estos días está un poco helado, un poco el clima muy diferente a lo que suele pasar en los eneros de cada año, pero hoy ha hecho frío. Creo que ya se está normalizando el clima. Normalmente somos un clima tropical, mucho calor, mucho temperaturas altas, pero ahora sí ha habido mucho viento, así que hemos estado ahí empijamados y gracias a Dios que no nos hemos enfermado, porque esos cambios de clima son medio raros. Sí, gracias a Dios hemos disfrutado ese clima, ¿verdad? Tan lindo, a mí me gusta. Sí, quizás es mejor el clima un poquito fresco, un poquito helado.
que el gran calor, a veces el calor no se soporta. Así que si usted no está oyendo de otro lado, en otro país, pues aquí ya está raro el clima. Así que nada, igual, pues invitarles a El Salvador, que tiene muchas cosas también para ofrecer. Que nos visiten. Claro. Así que, amor, vamos entonces con un séptimo episodio. Y mira que vamos a hablar sobre algo que es parte de la identidad del cristiano y debe ser parte de la identidad del cristiano. Y al desarrollar este episodio, amor, la finalidad es entender cómo esa identidad que debe estar en nuestras vidas como cristianos, pues cómo debe ser como la diferencia de las demás personas. Así que es sobre el tema de servir, sobre el tema de estar a disposición de los demás. Así que cuando hablamos de servir en el contexto cristiano, casi que la mayoría de veces lo asociamos como quizás servir en la iglesia, poder servir en actividades quizás muy visibles, y a eso quizás le podemos llamar servir dentro de una congregación. Pero hoy vamos a hablar cómo fue el impacto de Jesús y cómo Jesús redefinió esta palabra y esta acción, más que todo, de servir. Porque cuando pues recordemos que Jesús estuvo aquí en la tierra, sí, estuvo aquí hace 2000 años, Él redefinió totalmente lo que significaba servir. Y el impacto de Jesús, o el mensaje de Jesús, aparte de los milagros que hizo, las acciones que hizo, los sermones que dio, la palabra que compartió, Él también evangelizó con el servicio. El servicio fue la clave del éxito, de que hoy por hoy no ha existido otro nombre como el de Jesús, o otro hombre que haya existido después de Él ni antes de Él. Se han escrito miles de libros, se han escrito miles de canciones, y no ha habido una mayor influencia que la que hizo nuestro Señor Jesús, esa hazaña incomparable. No la va a haber, y es porque la diferencia de Jesús fue porque Él vino a servir. Siendo Dios, Él vino a servir. Así que cuando Jesús redefinió esto, fue para que entendamos de que no se trata de protagonismo, sino que se trata de la entrega que nosotros debemos tener. No se trata de que nos vean, de ser vistos, del reconocimiento, sino es servir y amar cuando nadie está aplaudiendo ni cuando nadie está viendo. Entonces, la pregunta puntual de este episodio, amor, es: ¿estamos sirviendo como Jesús lo hizo aquí en la tierra? ¿Estamos sirviendo como Jesús vino a enseñar? Entonces, eso es lo que se va a tratar este episodio, muy hermoso. Es quizás, me encanta este tema, sí, me emociona platicar de esto, porque debo admitir, amor, que lo entendí, esa parte lo entendí ya quizás años después de estar en la iglesia. Y es impactante cómo de verdad el servicio es la mejor manera de reflejar el rostro de Cristo en nuestras vidas y en nuestras familias. Entonces, pues de esto se va a tratar. Esperamos sí, que ponga ahí pues ojo. Así que para iniciar, amor, para arrancar, hay un texto, el Marcos 10:45, donde habla de el objetivo, o más bien de por qué Jesús vino aquí a la tierra. Y dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida a rescate por muchos. El contexto de este versículo es cuando Jesús se encontraba después de esas palabras, cuando Jesús se encontraba con los discípulos, Jacobo y Juan, y yo imagino a los 12 discípulos, en algún momento ellos se debieron sentir muy importantes, porque eran los 12 escogidos, eran las 12 personas que estaban al lado de Jesús, que estaban al lado de Mesías. Y yo no me quiero imaginar cómo haber existido aquella competencia, amor, entre no sé si llamarle competencia sana, no lo sé, pero decir,
de lo dichoso que ha haber sido poder caminar a la par de Jesús y decir, Jacobo ahí pues caminar a la par de Jesús y decir yo voy con Jesús, o un Pedro de estar al frente de Jesús, y o sea, esa, no sé si hubo una competencia interna, pero suele pasar de que cuando tú te vinculas o tienes algún trato con una persona muy importante, se siente bien decir en nombre de esa persona, ¿verdad? Por ejemplo, pasa voy a poner ejemplo en mi trabajo, ¿verdad? En mi trabajo da peso o se siente bien el que de repente nombras a tu jefe inmediato porque está cerca de tu jefe inmediato y es una persona muy importante, y dices, no, mi jefe es de la dirección tal, entonces yo dependo de la dirección de finanzas, por ejemplo, y se siente bien nombrar o porque sabes de que es alguien importante y tú puedes destacar a la par de ellos. Entonces yo me quiero imaginar los discípulos cuando andaban con Jesús y decir eso de aquí voy con Jesús. Entonces en aquel momento, después de este versículo, los discípulos estaban pensando en una posición cuando Jesús ascendiera al trono, cuando Jesús tuviera esos lugares en el reino. Pero aquí es donde Jesús habla, pero hablando desde el sacrificio. Es cuando le dice de que Él no vino a ser servido, sino que vino a servir a los demás. Entonces fue este mensaje de sacrificio, amor. En la cultura judía, amor, el servir, la mayoría de veces era un trabajo de personas que estaban en un estatus social, digamos, muy bajo. Es decir, se colocaba como esa tarea de aquellos sirvientes que dependían de sus amos o dependían de las personas que les servían en su casa. Entonces, pero fue donde la Biblia nos habla que Jesús vino aquí a la tierra y tomó forma de siervo. O sea, no dice de que vino a hacerla de siervo, sino que vino en forma de siervo. Entonces, para que todo el tema del servicio pudiera ser redefinido, tuvo que Él mismo ser el servicio. Entonces, esta parte está bien cool entenderla, en que una de las cosas y de la diferencia total y el impacto drástico que el rumbo de la humanidad cambió fue porque Jesús vino a servir. Sí. Vino a servir. Y es que servir como Jesús no es solo ocupar un puesto, es adoptar una postura de nuestro corazón. Y es que a veces podemos pensar que servir solo vamos a servir si cantamos, si predicamos, sí, que tengamos un puesto o un cargo dentro de la iglesia. Pero estamos ignorando muchas oportunidades que tenemos de servir. Sí, porque tú puedes servir yendo a visitar a un enfermo, sí, ayudarle a alguien en una necesidad, y no necesariamente a un hermano de la iglesia, porque vas a decir es un servicio porque es un hermano de la iglesia. No, no necesariamente así. Puedes ayudar a un vecino, a un familiar, a un compañero de trabajo, no necesariamente a alguien de la iglesia, para que vos puedas servir. Y todas esas cosas las hemos ignorado por completo. Y sabes que parte del servicio de Jesús, y muy importante lo que decís, parte del servicio de Jesús no solo fue para el pueblo de Israel. Jesús también vino a servir a aquellos que en aquel momento se le llamaba gentiles, que estaban fuera, digamos, del pueblo judío. Entonces Jesús también vino a servir a ese tipo de personas. Y lo que está diciendo es totalmente cierto, porque fue el ejemplo de Jesús. Fue el ejemplo de Jesús. Solo cuántos milagros hizo a personas que no pertenecían al pueblo judío. Y incluso pues dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, y fue por la salvación que fue repartida entre los demás, que fue dada a aquellos que confesaran que es el Hijo de Dios y que aceptaran en su corazón. Entonces, sí, definitivamente eso es bien importante, que quizás estamos encerrados el servicio solo en el círculo, y recae, amor, en el que sirvo al que me sirve,
Sí. Sirvo al que me sirve y no sirvo al que no me sirve. Y esa no fue el mensaje de Jesús. Jesús fue, y más adelante vamos a ver algo que dijo Jesús, pero Jesús fue claro en el que el servicio que él estaba haciendo en esta historia que vamos a ver, también hacerlo con los demás, independientemente quién es. Sí. Entonces eso es súper importante, amor. Y es lo que más cuesta, ¿verdad? Es lo que más cuesta. Servir a alguien que te sirve, por ejemplo, sí, por así decirlo, o sea, es fácil, ¿verdad? Uh-huh. Pero servirle a alguien que vos sabes que no te lleva bien, o que vos sabes que esa persona tiene algo contra vos, es más complicado, pero ahí es donde tenés que doblegarte, ¿verdad? Doblegar la carne y servir, porque solo así vamos a estar sirviendo como lo hizo Jesús. Amén. Muy bien. Hay una historia, amor, que este concepto de servir como Jesús lo hizo, aquí es donde podemos totalmente ver que yo me imagino en algún momento de Jesús ya, esta historia ocurrió días antes de que Jesús fuera entregado. Y yo me pregunto qué habrá pasado por la mente de Jesús en decir, pero qué impresión le voy a dejar a mis discípulos, qué enseñanza o qué imagen voy a dejar a mis discípulos para que se acuerden de mí, para que haya marcado la vida de los discípulos y que la iglesia primitiva haya replicado lo que Jesús vino a enseñar. Entonces yo me imagino eso, y en esta historia vamos a ver cuál fue esa imagen que quiso plasmar en esencia en los discípulos. Esta historia se encuentra en Juan 13, del 3 en adelante, y usted la puede leer. Y es poco conocida porque en todo el contexto de la historia hay cosas que no se logran entender por cómo actúa Jesús, pero hoy las vamos a entender. Y comienza esta historia y dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que habían salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena. Estaba en una cena con los discípulos, con los 12, y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Qué impresionante, ¿verdad? Es impresionante en el tema de que Jesús, de la nada estaban cenando, él se levanta y toma un trapo, vamos a decirlo, y va donde los discípulos y va a lavar sus pies. En el mundo antiguo, amor, sabes de que obviamente no es como ahora, pues modernizado, y gracias a Dios las calles, en la ciudad las calles son, no hay necesidad como de que el polvo, la tierra esté en tus pies, ¿verdad? Porque existen los calcetines, zapatos, y las calles son mejores, ¿no? Incluso hay calles de tierra actualmente, pues, pero sí, no es tan recurrente, pero en la antigüedad sí, los caminos eran de tierra, la gente usaba sandalias. Entonces esta labor de lavar los pies era asignado a los sirvientes, a los que estaban encargados de eso, que eran las personas que lavaban los pies. Entonces, y se consideraba uno de los trabajos más bajos, o sea, era como un acto de cortesía. Cuando tú ibas a la casa a tu vecino, donde tu vecino, y era un acto de cortesía en decir, ¿te gusta que te lavemos los pies? Entonces ahora no, ahora tú ofreces un cafecito, sí, un tecito. Aquí el salvadoreño es cafetero, así que aquí le vamos a ofrecer café si viene a visitarnos. Pero ese era como el acto de cortesía. Y no era normal, amor, que tu maestro, tu líder, en ese momento, como algunos le llamaban a Jesús, el rabino, limpiara o lavara los pies de los demás. Y aquí es donde ocurre en esa historia súper poderosa que Jesús, a pesar que él ya sabía quién era, él sabía que era Dios y a Dios iba, así como dice el principio del versículo, él sabía quién era, pero también sabía que la enseñanza que quería dejar era de servir, y aún así sabiendo que él era Dios, sirvió. Y es donde la verdadera identidad del cristiano, amor, la verdadera identidad en Dios nunca va a producir un orgullo, porque fue lo primero que vino a enseñar Jesús, porque en toda la historia de Jesús fue toda una vida de humildad.
Y eso va a producir humildad, no va a producir orgullo. Entonces, en ese momento, me imagino que los 12 discípulos estaban como, ¿pero qué vas a hacer, Jesús? ¿Qué estás haciendo, verdad? Sí. Sabiendo de que era el Mesías, que era Dios viviente, que era el Hijo del Hombre, ¿por qué no vas a lavar los pies? Incluso hubo uno de ellos que le dijo, ¿por qué los vas a lavar? Y del 6 al 8 dice, entonces vino Simón Pedro y le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Y Pedro siempre va como salía con sus temas. Y le dijo, ¿me vas a lavar los pies? Y que se quería resistir a lo que Jesús estaba haciendo. Y Jesús le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora. Porque sabía que eso en ese momento no tiene sentido. ¿Y cuántas veces no Dios hace cosas en nuestra vida que decimos, no, pero esto no tiene sentido, no le hago sentido, trato de darle vuelta, pero no le voy a dar una explicación, y es porque lo vamos a entender después? Y le dice, tú no lo comprenderás ahora, más lo entenderás después. Pero ¿por qué Pedro se estaba resistiendo en ese momento? Amor, porque es importante comprender que aceptar el servicio a Jesús o de Jesús implica que tenemos que reconocer una necesidad, o que tenemos que reconocer que necesitamos de Él. Entonces, cuando nos referimos a servicio, muchos no nos queremos ver vulnerables a servir, porque probablemente podemos decir que es una imagen débil, o no queremos servir desde lo pequeño. Queremos servir en lo grande, donde hay aplausos, donde hay reconocimiento. Ahí queremos servir. Ahí me siento ver sirviendo. Pero en lo pequeño no queremos servir. Desde lo más sencillo. Y dentro de la iglesia, hablando mucho del servicio de la iglesia y de la obra del Señor, no hay trabajo pequeño. No hay trabajo pequeño, y tenemos que entenderlo eso. El mismo valor de que tiene el pastor, el evangelista, el que se para en un púlpito y dé la palabra del Señor, ese mismo valor que tiene la hermana que todos los días va a lavar el baño de la iglesia, que barre el pasaje de la iglesia, que barre el templo. Entonces es el mismo valor, porque el servicio al Señor no es por cuanto tú te desempeñes, es con el corazón que lo hagas. Entonces preferimos sentirnos útiles antes que sentirnos humildes. Entonces creo que siempre en nuestro corazón predomina eso de me quiero sentir útil porque así van a poder hablar de mí, o me quiero sentir útil porque así yo puedo demostrar mis dones, mis talentos y lo demás, pero eso nos hace perder el enfoque del servicio, porque el enfoque del servicio, como el Señor lo hizo desde la humildad. Entonces y fíjate que ahí has dicho esas especies de por qué no queremos servir, pero hay otra, y yo lo he vivido, porque pensamos muchas veces que el servicio es opcional. O sea, tú llegas a la iglesia a escuchar la palabra de Dios y hasta ahí te quedas. O sea, servir es opcional. O sea, si quiero, solo voy a la iglesia y pues solo escucho, y ya con eso ya hice todo. Y créeme que yo en mi vida cristiana, porque desde pequeña pues he crecido en una familia cristiana, pero yo tenía esa idea, ¿sabes? Sí. Yo pensaba y decía, yo voy a ir a la iglesia porque pues tú me conoces, y de pequeña siempre fui una niña muy tímida. Y entonces yo me gustaba ir a cantarle al Señor, pero desde la banca, ¿verdad? Claro. A escuchar la palabra de Dios desde la banca. Y yo decía, más adelante pues me voy a congregar más, pero voy a ir a la iglesia tantos días en la semana y a escuchar palabra de Dios, y yo me sentía gozosa con eso. Pero sin embargo Dios nos llama a que no solo está bien que lleguemos a la iglesia a escuchar, pero también tenemos que servir, y a eso es lo que Él nos llama. Y nos dice en 1 de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, estaba muy equivocada en mi idea errónea de decir solo voy a ir a la iglesia a escuchar,
la palabra de Dios y en mi timidez no querer servirle a Dios, pero a eso es lo que hemos sido llamados. Sí, a servir. Y justo por lo que decíamos al inicio, amor, que es parte de la identidad del cristiano. Es que si no servís, no estás siguiendo el modelo de Jesús. Ese es el problema. Sí. Ese es el problema, porque el servicio, creo totalmente que es la acción con lo que tú vas a impactar a los demás, con lo que tú vas a decir, y puedes hacer el experimento. Sirva a la persona que menos piense que le va a servir, y va a ver que va a decir, ¿qué le pasa, verdad? Sí. ¿Qué le ocurrió? Y va a ver que allí es donde el evangelismo comienza. Y a lo contrario, yo sí desde pequeño me ha gustado servir, me ha gustado andar. Sabes que me acuerdo que de pequeño, en la iglesia, hablando del contexto de la iglesia, hubo una vez que a mí me gustaba siempre involucrarme en los ministerios de la iglesia. Estaba en 3 ministerios, en 2, que era el de canto y un ministerio de dramas y canto, y estamos en semana infantil. Pero aparte de estar en esos 2, esa vez me tocó, como era semana infantil, predicar también, súper pequeño. Y me acuerdo que fue una noche, y yo lo llevo en mi mente porque fue bien movido, porque tras que estaba en el ministerio de alabanza infantil, que era el de canto, después en este ministerio donde había dramas y canto, y después me tocaba predicar, o sea, full. Y me ha gustado siempre, ¿verdad? Sí. Pero así como lo dije al inicio, me costó años entender de que el servicio es realmente lo que Jesús nos demanda hacer, como hacerlo como Él lo hizo, ¿no? Entonces, y como tú decías, no necesariamente en ese círculo de personas de que sabemos que si servimos vamos a tener una recompensa, sino que es que vas a servir sin esperar la recompensa, y vas a servir incluso a aquellos que jamás imaginaste servir. Entonces, eso es bien curioso, así que somos partes contrarias, amor. Nada que ver, nada que ver. Entonces, y siguiendo con la historia, aquí hay un tema bien, y dice del 14 al 15, dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, ahí donde le dice, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavarlos los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado. Jesús siempre habló con ejemplos. Sí. Jesús no solamente habló y hasta ahí se quedó. Todo lo que Jesús dijo en esta tierra lo llevó a la práctica y accionó a lo que dijo, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Aquí es donde también, sin condición ni dependencia de a quién vas a servir, sino hacerlo. Entonces Jesús, en ese momento el llamado no fue mírenme, admírenme, háganme quizás alguna estatua, no sé, o hablen lo bonito que yo lo hice, sino que es hagan lo que yo hice, y lo que hizo Jesús fue servir. Entonces esta historia, cuando la comenzás a leer, invito a que la lean detenidamente. En mi mente es una película, amor, como la reacción de aquellas personas que no, Jesús nos está lavando los pies, y solo de pensar que Dios mismo, el Hijo de Dios, el que está a la diestra del Padre, creador del universo, lavó los pies de estos hombres. O sea, me hace una explosión en mi mente, porque ese fue el mensaje. Sí. Y entonces, pero ¿cómo servimos como Jesús lo hizo? ¿Cómo servimos? Entonces, lo primero es que tenés que servir desde el amor, desde el corazón y con algo genuino. No desde la trinchera de la obligación, sí, o porque esto es algo, o el deber ser obligatorio, no. Sino que tenés que hacerlo. O porque me dijeron que me dijeron que lo sirvieron, porque el servicio no se simula o no trata de hacer lo que esperando que alguien me lo diga, sino que es haciéndolo sin que alguien me lo diga. No es suponiendo lo que debo de hacer, sino que es hacerlo sin que nadie me esté viendo. Entonces aquí es donde Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Entonces es importante
saber eso, amor, de que el servir es como que lo estemos haciendo para Dios. Siempre. La clave de servir como Jesús es que lo estemos haciendo para el Señor. Y vas a tener un servicio exitoso y basado como Jesús lo hizo. Porque Jesús jamás vino a servir por presión, ni tampoco por obligación, sino que Él mismo, siendo Dios, lo hizo por compasión con los demás. Y esa es la compasión que también fuimos llamados a tener. Sí. La compasión de poder mostrar la misericordia de Dios con esas acciones. Hay un estudio, amor, que dice que el 38% de los cristianos que sirven en iglesias que experimentan agotamiento espiritual porque sirven sin renovar su relación con Dios. Entonces, parte de la comunión con el Señor que hemos hablado, ahí los invitamos que pues vaya a ver ese capítulo. Para aquí les voy a poner para que vaya a verlo. El enlace para que parte de entender de que el servir es parte de la comunión, porque si estás sirviendo sin la comunión con Cristo es agotamiento y cansancio. Vas a servir, pero no lo estás haciendo con comunión con el Señor. Eso lo hace cansado, lo hace agotado, amor. Entonces el servicio siempre te tiene que producir gozo, te tiene que producir mucho gozo, amor. Entonces esa es una de las primeras cosas que tenemos que tomar en cuenta. Sí. La segunda es servir incluso cuando nadie está viendo, cuando nadie nos está aplaudiendo, cuando nadie se está fijando, cuando nadie está anotando en ese checklist, ya hizo esto, ya hizo lo otro. No, debe hacerse cuando nadie ve. Entonces Jesús lavó los pies, no fue después de la resurrección de Jesús, sino que fue antes que Jesús fue llevado a la cruz. Entonces no destacó porque lo hizo después de que resucitó, sino porque lo hizo antes. En Mateo 6:3 dice: mas cuando tú des limosnas, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. O sea, mismo Jesús dijo de que, o sea, hacerlo, pero no esperes que se den cuenta. Sí. Y pasa ahora, amor, de que vivimos en un mundo de eso, de reconocimiento, y de que tratamos de que todos nos miren cuando hacemos algo. Cuando hacemos algo bueno, puede ser, o porque estamos aportando al reino de Dios, o porque estamos aportando fuera de la iglesia, pero nos gusta que nos miren. Y es que estamos en un mundo lleno, porque entre más nos reconocen, más aplausos vamos a tener. Y ahí es donde viene la vanagloria. Entonces, y la falta de humildad. Y la falta de humildad, porque aquí ya no lo estás haciendo desde el enfoque de ser humilde, sí, sino que estás haciendo desde el enfoque del egocentrismo. Sí, para que me vean. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, amigos y hermanos, en que sirvamos, pero que aquí dice que no sepa la izquierda lo que hace tu derecha. Hay una curiosidad, amor, que la iglesia primitiva llevó esto mucho a la práctica, que líderes de la iglesia primitiva siempre servían bajo aquí en El Salvador decimos bajo de agua, pero lo hacía siempre en secreto para evitar ese reconocimiento público, porque temían que esa línea delgada de la vanagloria humana apagara la dependencia de Jesús en lo que Él vino a enseñar. Entonces, si la iglesia primitiva entendió el mensaje y lo hacía de esa manera, que no se pierda eso, que no se pierda de que servir en lo secreto es lo mejor que nos puede pasar, porque la Biblia dice que en lo secreto, pero Él nos va a exaltar en público. Entonces, la tercera cosa, amor, es servir a personas difíciles. Y esta es mi parte favorita. A personas difíciles, ¿por qué, amor? Porque te imaginas en aquella mesa que estaban los 12 discípulos. Bueno, Pedro se levantó, pero dentro de esa mesa estaba Tomás. Ese Tomás que dudó. Después de que Jesús resucitó, él dijo: si no te veo los hoyos en las manos, yo no voy a creer que eres tú. Y dudó, aquel que iba a dudar. Y aún así vino Jesús, se inclinó y lavó sus pies. Y es que pasa también, amor, de que el servicio, creemos que también si Jesús sirvió a aquel que iba a dudar, ¿por qué nos hace pensar que Jesús
no está a la disposición también de nosotros. Entonces aquí también tenemos que entender de que Jesús dejó ese mensaje de que no importa que condicionar el servicio no es lo que vino a enseñar, sino que aún aquel que dudó vino a lavar sus pies. En esa misma mesa estaba Pedro, aquel Pedro que dijo: Jesús, yo no te voy a negar, no te voy a negar y no te voy a negar, y que de bravo sacó la espada y le voló la oreja y le dijo: yo no te voy a negar. Y aún así, sabiendo de que Pedro lo iba a negar, vino, se agachó, se inclinó y lavó sus pies. Imagínate, sabiendo esa parte, aquel que lo traicionó, que lo negó. Pero dentro de esos dos había el tercero, el que lo iba a entregar, el que iba a entregar su vida. Y aún así también lavó sus pies. También lavó sus pies. Y es increíble pensar de que en ese momento Judas estaba en esa mesa, lavó los pies, y en ese momento: Señor, ¿por qué estás haciendo esto si yo mismo te voy a entregar? Y eso pasa a veces, amor, la culpabilidad, y hemos hablado de la culpabilidad, pero en ese momento Jesús, sabiendo lo que iba a pasar, no le importó, sino que lavó sus pies. Porque ese es el mensaje, amor, ese es el mensaje que tenemos que nosotros aprender de Jesús, que aún la persona que nos va a hacer mucho daño, y es lo que cuesta, aún la persona que nos está haciendo daño, o recurrentemente nos sentimos vulnerables a esa persona por el daño que nos puede estar provocando, o que incluso nos han traicionado o nos van a traicionar, lava los pies, serví, porque no hay otro mensaje que Jesús vino a dar. No dijo lavó a los 11 y Judas lo dejó aparte, no, lavó sus pies. Y es lo que más cuesta de las personas que nos hacen daño, que nos han marcado nuestra vida. Y esa persona puede ser en tu misma familia, puede ser en tu mismo círculo de amigos, puede ser en tu trabajo, puede ser en cualquier área de tu vida. Va a estar un Judas, va a estar un Tomás, va a estar un Pedro, pero lávale los pies. Lávale los pies. Y eso es lo más difícil. Gran mensaje, ¿verdad? Amén. Y es difícil, muy difícil, pero es donde Jesús, siendo Dios, lo hizo. O sea, ¿cómo no hacerlo nosotros? ¿Cómo no hacerlo? Porque ese es donde el modelo de servicio que Jesús vino a dar. Entonces, en Juan 13:11, amor, dice: porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Entonces, aún sabiendo Jesús, ya lo sabía. Sí. Ya aún en ese momento de la mesa, Jesús ya lo sabía. Entonces, Jesús no seleccionó a los discípulos por la lealtad que iban a tener, sino porque amaba a sus discípulos, y así como nos ama a nosotros. Sí. Entonces, ese es con lo que vamos a ir concluyendo, amor, el podcast de este día, y que es muy buenísimo, y ponerlo en práctica. Y con el mensaje que quizás vamos a ir terminando, amor, es que Jesús no vino a usar personas para cumplir el propósito, sino que Jesús vino a servir a personas como parte del propósito que Jesús vino a esta tierra. Entonces, el mensaje de ahora es no vaya inmediatamente después del podcast y vaya a servir. No. El mensaje es: primero quiero transformarme en un servidor. Porque cuando comprendamos de que Jesús lo sirvió a usted, que Jesús me sirvió a mí, que Jesús le sirvió a los 12 y a los que estuvieron con él, va a entender el servicio y va a transformarse en un servidor para poder servir a los demás. Sí. El mensaje de ahora, amor, no es vaya, sirva más en la iglesia. Ahora, de tocar en el púlpito, vaya a lavar los baños. No, es transfórmese en servidor. Hágalo de corazón. Hágalo de corazón, exacto. Hágalo de una manera genuina. Y es porque el servicio que Jesús también estaba vinculado, relacionado con el amor de Jesús. Entonces, no todos, amor, probablemente van a predicar, no todos están sirviendo en una plataforma, por ejemplo, no todos están en el púlpito, pero todos podemos servir como Jesús. Sí, así que no esperemos que no tenga un cargo en la iglesia, que no tenga un privilegio, si usted va a cantar, usted va a predicar, amén, usted va a orar. No,
Sirvamos no solo en la iglesia, sirvamos a nuestro vecino, como lo decíamos, ¿verdad? Nuestros compañeros, familia. Ahí está el servicio y el verdadero servicio con amor, ¿verdad? Amén. Y así como lo hizo Jesús. Amén. Así que el desafío, hermanos, si nos está viendo esta semana, es sin esperar reconocimiento a quién yo puedo servir en mi vida, no solamente en la iglesia, sino que en mi vida. Y qué pies te está costando lavar por orgullo o por incomodidad. Entonces, hay que examinarnos, ¿verdad? Sí. ¿Dónde es que nos cuesta servir? Porque ahí es la oportunidad de poder replicar el modelo de Jesús. Así que eso es todo por el día de ahora. Sí. Esperamos que Dios haya hablado a su vida, que Dios haya hablado a nuestra vida también. Sí. Que Dios vaya moviendo corazones, transformando también a servidores, a todos, que podamos comprender ese mensaje de Jesús que vino a dar. Y nada, compartamos el podcast con alguien. Y también si nos puede dejar en los comentarios qué significa servir para ustedes, qué significa servir como Jesús vino a servir en la tierra. Así que dejamos nada más el hashtag de este día. No sé si has pensado alguno. No. Ok, vamos a dejar el más sencillo, y es servir como Jesús. Hashtag servir como Jesús. Así que vamos dejando esta dinámica. Comente, por favor, compártalo. Sí. Y aquí pues también vamos a dejar un último video para que usted lo pueda también irse a otro capítulo. Creo que ya son varios, para que usted pueda también ver diferentes temas. Esperamos el mes de febrero, creo yo, o marzo, poder hacer también una miniserie, una sección que se va a llamar Torquemos Podcast, Hablemos como Esposos. Van a ser temas muy generales de matrimonio, y no solo matrimonio, sino que de noviazgo. Así que esperamos que también podamos echar a andar esa miniserie. Sí. Que quizás no va a ser tan recurrente como el podcast, pero sí va a ser parte de el programa de Torquemos Podcast. Así es. No es que seamos expertos, ¿verdad? Porque no es que no tenemos 50 años de casados, ni nada por el ya casi 49. Pero vamos a aprender juntos con ustedes. Amén. Y Dios va a estar ahí guiándonos, ¿verdad? Para poder aprender un poco más cómo debemos de vivir como matrimonio, como esposos. Así es. Así es. Así que un gusto de verdad que se hayan quedado hasta acá con nosotros. De verdad es un privilegio hablar de la palabra del Señor y que ese mensaje esté llegando a sus corazones. La verdad, muy agradecidos con ustedes. Compártanos, por favor. Ok, perfecto. Entonces nos vemos en el próximo capítulo y que Dios los bendiga. Bendiciones. Bye bye.